Radio Lab Chile, una radio que emprende. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. De la comunidad de diálogos laborales, estamos en Radio Lab Chile, la primera radio online que se escucha por Facebook Live. Además, nos pueden seguir en nuestra página web que se llama www.dialogoslaborales.cl. Hoy día, lamentablemente, Ignacio Facuse no se encuentra por compromisos deportivos, así que me tocó hacer este programa solo, sin embargo, muy bien acompañado. En primer lugar, nos acompaña el día de hoy la profesora Irene Rojas Miño, quien es académica de la Universidad de Talca, doctora en Derecho y además con una serie de textos y publicaciones que nos han servido a todos los estudiantes y también abogados y gente del mundo del derecho del trabajo. También nos acompaña don Ricardo Solari Saavedra, economista, académico también, y además exministro del gobierno de Ricardo Lagos en el año 2000-2005, impulsor de la reforma procesal laboral y además impulsor también de lo que hoy tenemos como seguro de cesantía. Así que para nosotros, como Diálogos Laborales, es una tremenda oportunidad, así que nada más que agradecerles y darles la bienvenida a ustedes dos. En primer lugar, muy buenos días, y quiero partir señalando que frente a las transformaciones o las mal llamadas reformas que hemos experimentado como sociedad en el mundo del trabajo, la baja tasa de sindicalización, la falta de promoción de derechos colectivos, la falta de derechos y garantías de los trabajadores dentro de las organizaciones sindicales para poder constituir organizaciones sindicales, afiliarse a ellas, desarrollar una actividad sindical como corresponde en defensa de los intereses de los trabajadores, la necesidad de los derechos de negociación colectiva y el derecho a huelga efectivo propiamente tal. Estas transformaciones que hemos experimentado, todavía tenemos pilares fundamentales y resabios que son estructurales y que están en el gobierno de la dictadura, básicamente en el plan laboral de 1978, si es que no me equivoco, que aún no se ha cambiado en esa estructura propiamente tal, un sistema de pensiones que a mucha gente no le gusta y que está hoy día en boga. Y además, la reforma impulsada en materia de derechos colectivos por el gobierno de Michelle Bachelet, una reforma que aparentemente tampoco a nadie le ha gustado demasiado y que ha dejado a los trabajadores con muchas trabas para poder sindicalizarse y también aspectos con derecho a huelga efectivo. Y además hoy día en boga, el 2 de mayo, en boga la reforma de modernización de las relaciones laborales del gobierno de Sebastián Piñera. Así que frente a eso, quiero partir preguntándole a la profesora Irene, ¿cuál es su diagnóstico y cuál es su mirada? ¿Hemos avanzado o estamos volviendo al siglo XIX? Buenos días a ustedes, a Ricardo, a Luis, a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a dialogar sobre temas laborales, porque junto con ellos nos invita a reflexionar sobre los desafíos que plantea el mundo del trabajo y en mi objeto de estudio sobre la regulación de las relaciones laborales y si ella está haciendo frente a estos desafíos del trabajo y de las relaciones laborales. Pues bien, frente a la pregunta, pensaba que iba a ser sobre adaptabilidad, pero me parece mucho más interesante la pregunta porque engloba el gran déficit que plantea el proyecto presentado de la adaptabilidad. Sin duda, hoy día el mundo del trabajo presenta muchos desafíos. No creo que el sistema de regulación de las relaciones laborales se haya hecho cargo de estos desafíos, solo de algunos. El problema es que el último proyecto presentado, que es precisamente el de supuestas modernizaciones de las relaciones laborales, hace frente a uno de los desafíos que no podemos ignorar, y que es el de la flexibilidad en los tiempos de trabajo y de los descansos. Es una demanda que se ha planteado a nivel global, universal. El problema que plantea es que, por una parte, esconde el proyecto que este es el objetivo. Podría haber sido transparente y señalarlo y todo bien, y ahí podemos entrar a discutirlo. Le pone otros nombres como de conciliación de trabajo y familia, inclusión laboral, trabajo de los jóvenes. Bueno, pero si la mayor parte de la normativa permanece igual. Sin embargo, hay una modificación trascendental
en el tema de la jornada, y es el tema de la flexibilidad de la jornada del trabajo. Bueno, pero ¿por qué nos da cuenta de los desafíos del mundo del trabajo? Porque el proyecto solamente adopta una dimensión, y que es dar cuenta a una demanda empresarial, que es flexibilizar a través de la autonomía individual los tiempos de trabajo y descanso, en circunstancias que esta demanda a nivel universal ha sido planteada o respondida cuando era necesario a través de la autonomía colectiva, y a través de una real autonomía colectiva. No podemos rechazar que en otros países sí se está negociando, pero ¿quiénes negocian este tema? Los grandes sindicatos y las grandes organizaciones empresariales. Ellos son los que se hacen cargo. El legislador o el Estado les dice, bueno, si aquí es necesario flexibilizar, pero pónganse de acuerdo las partes de las relaciones laborales en un pie de igualdad. ¿Qué es lo que ha hecho el proyecto de gobierno? El proyecto del presidente Piñera. Muy bien, se flexibiliza, pero a través de la autonomía individual entre el concreto trabajador y el concreto empresario, suponiendo que aquí hay una relación de igualdad. De igualdad de partes. Claro. Pero si ese es el principio, ¿por qué el Estado tuvo que intervenir en las relaciones laborales? Que no existe esa igualdad. Y por tanto, el instrumento ha sido fijar derechos mínimos. Creo que bueno, y a propósito, entonces el problema acá está en que hay una propuesta de flexibilizar a través de la destrucción de lo que son las premisas básicas precisamente de la intervención del Estado en las relaciones laborales, en vez de hacerse cargo en términos globales, fortaleciendo las organizaciones sindicales, que es la respuesta que se han dado en los sistemas comparados cuando se ha hecho frente a este desafío. Don Ricardo. Sí, mira, a ver, separando dos cosas, uno de tu pregunta sobre el diagnóstico. Yo tengo una visión menos pesimista que la tuya. Ya yo tengo la sensación de que por lo menos las cifras presentadas un poquito días atrás sobre sindicalización demuestra que la sindicalización está aumentando en Chile a resultado de la última reforma, la que se... Estamos en un 10%. No, 20%, y ha crecido la sindicalización los últimos, a propósito de la reforma que llevó adelante la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, ¿ya? Y ese número de 20 no es un número que te ponga demasiado lejos de lo que son parámetros de países de nuestro tamaño, para ser claro. Ahora, esto no significa que no tengamos un inmenso campo por avanzar y aumentar, no solo en la sindicalización, sino que en el propósito de la sindicalización, que es la creación de distintos instrumentos colectivos, ¿ya? Eso es una cosa. En segundo lugar, quiero decir que claramente nosotros tenemos unos desafíos laborales que tienen que ser atendidos por la regulación, como bien ha señalado la profesora Irene, ¿ya? Y que son, a mi juicio, día 3, bien importantes. Uno, la introducción masiva de Internet en las prácticas productivas genera unos cambios muy tremendos, ¿ya? La robotización, la automatización y todas estas cosas son muy, muy relevantes desde el punto de vista de cómo se relacionan las personas con el mundo del trabajo, ¿ya? El segundo tema, nosotros tenemos también una realidad que no tiene que ser mirado con prejuicios negativamente, que estamos viviendo una transformación sociodemográfica grande a propósito de las migraciones. Ya es una segunda realidad. Todos los países que de alguna manera tienen, digamos, se plantean propósitos de progreso, de crecimiento, han tenido esta situación que han vivido, que es un número significativo de personas de otras realidades nacionales vienen a estos países porque Chile tiene más estabilidad o porque el promedio de América Latina en los últimos 30 años hemos tenido más crecimiento de la economía, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero eso significa también hacerse cargo de que este número de personas que llegan al país tienen un contacto con el mundo del trabajo que muchas veces no es a través de la formalidad, sino que a través de la informalidad, ¿ya? Y informalidad y la precarización. También, claro, es lo mismo, ¿ya? O sea, porque en la medida que no estén en el... ¿Y por qué esto es así? Porque las personas que vienen de otros lugares tienen una necesidad de generar ingresos y una carencia de redes que los obliga a trabajar en cualquier condición. Y hay que hacerse cargo de esa realidad y no mirarla negativamente ni con prejuicio. Y lo tercero, que yo creo que también es como bien relevante, es que
tenemos automatización, y por otro lado estamos viviendo en conglomerados urbanos que generan una tremenda dificultad para que las personas se puedan desplazar desde sus lugares de habitación hasta sus puestos de trabajo. El otro día vi un estudio que plantea que más o menos en promedio, estoy hablando en promedio, ¿no? La cifra está por sobre las 2 horas y algo en que una persona se desplaza, tiene que desplazarse. Entonces, esto habría que darle una oportunidad de reflexión para poder enfrentar todos estos desafíos. Ahora, ¿lo hace el proyecto del gobierno? No, porque el proyecto del gobierno lo que hace, que yo creo que es más bien un saludo a la bandera, ¿no? Es poner el tema de la flexibilidad partiendo de la base de que organiza la distribución de la jornada semanal de una manera distinta a la que está establecido, y lo establece para el contrato individual, como muy bien aquí se decía. Aquí hay que decir eso respecto a 2 cosas. Chile tiene una larga tradición de jornadas excepcionales, ¿ya?, que podríamos llamar como también jornadas hipotéticamente flexibles. Toda la minería funciona sobre la base de ese procedimiento, pero como aquí se señalaba, esto no solo son acuerdos colectivos, ¿no?, sino que en el caso concreto de la gran minería, donde hay toda clase de jornadas, algunas de ellas bastante extrañas, como el 15x15, etcétera, ya estas la hacen no solo colectivamente, sino que la hacen sindicatos. No siempre es lo mismo, ¿no?, ya, porque tú puedes generar algún cierto acuerdo colectivo aquí mismo en este lugar de trabajo, pero es distinto que lo haga un sindicato que tiene otra fuerza, ¿no? Y en el caso de la minería esto tiene esta tradición y son cada vez más los trabajadores cubiertos por este tipo de nuevos sistemas de jornada, pero son modelos colectivos. Entonces esto lo restringe y yo tengo la sensación de que yo decía un poquito antes de iniciar, no conozco el proyecto de ley propiamente, conocí una minuta que elaboró el gobierno y que donde están contenidas y entiendo las ideas principales, hay que mirar, pero como siempre aquí ocurre un montón de cosas. Por ejemplo, partiendo por lo que se señaló, la primacía de lo individual respecto a lo colectivo, cómo se ejerce esta voluntad individual, quién la registra, quién va a ser como el testigo de fe de esta libertad de las partes, etcétera, a otras cosas que son bastante interesantes de ver en la microeconomía, que es mi especialidad en este asunto, que es que ¿qué pasa con las horas extras? Por ejemplo, que trabajadores que hoy día tienen la jornada normal y pasan a una nueva jornada perdiendo el beneficio económico de la jornada de las horas extras, o que cómo se distribuye la jornada no solo en la semana, sino que en el día, que también es un tema de discusión muy grande, porque la idea de fragmentar esta jornada en distintos momentos es también un tema muy, muy polémico, que puede ser muy bueno desde el punto de vista de un productor, desde el punto de vista de un empresario, pero puede ser muy negativo desde el punto de vista de un trabajador. Entonces hay muchas cosas y para entrarle directamente en el campo del proyecto, pero el proyecto tiene, a mi juicio, 2 dificultades. Uno, la primacía de lo individual respecto de lo colectivo. En relación a lo colectivo no ha habido avances en las últimas legislaciones, porque la última legislación del segundo gobierno de la presidenta Bachelet se mantiene un procedimiento de negociación de flexibilidad de jornada que es bastante engorroso, y por eso la aplicación del año pasado, la cifra del año 2018 fue muy baja de este tipo de convenios. Y el otro tema es si el límite de 12 horas de jornada ya es un límite razonable, sumándole a eso después los tiempos de traslado. Yo creo que son 2 discusiones súper relevantes que tendrán que hacerse en este caso en el Senado, donde el proyecto va a ingresar, y donde ya existe un proyecto de estatuto laboral joven que fue ingresado como un proyecto fácil en abril del año pasado, ya cumplió 1 año y todavía no sale de su estatus de ser un proyecto y no una ley. Uh-huh. Don Ricardo, sí, sí. Me quedé pensando básicamente en los tiempos que estamos viviendo, sí, de la automatización básicamente, sí, y los riesgos que esto también conlleva y los desafíos que el empresariado también debe asumir. Pareciera que en Chile todo se improvisa, da la impresión que los empresarios van siempre improvisando en virtud de las necesidades. Y eso lo digo pensando en la carga de desempleo que va a existir también producto de la automatización. Hoy día tenemos metros que se conducen prácticamente solos y han quedado muchas personas sin trabajo en ese contexto. Las líneas de peaje, que hoy día ya las personas desaparecieron, pasas por un TAC. Es decir, estamos evolucionando hacia un sistema donde la gente además no se capacita y logra llegar
el empleador no los capacita. Básicamente un computador y una persona sentada son capaces de poder distribuir todo el metro de Santiago. Entonces, frente a esas necesidades que se van dando y se van generando, la tasa de desempleo, según la OCDE, no es que lo diga yo, según el informe que hace la DECA, puede disminuir hasta un 53%. No. No. Mira, a ver, yo tengo que decir algo que es importante para los auditores, que nosotros no hay ninguna evidencia, ninguna, incluso al revés, ya de que la automatización o los países que tienen más aplicación de mecanismos robóticos, digamos, automatización, procesos de uso intensivo de Internet, destruyan más puestos de trabajo que aquellos países que no lo tienen, al revés. O sea, si tú tomas los países que tienen menos Internet, menos automatización, tienen tasa de desempleo más alta que los otros. O sea, te estoy dando como ejemplo, hoy día la tasa, te voy a dar un ejemplo que es súper actual. La tasa de desempleo en los Estados Unidos es la más baja de los últimos 50 años. Hoy, ahora, actualmente, la más baja, ¿ya? Y con una aplicación intensiva de tecnología, ¿ya? En toda la Europa del Norte, no, eso es un mito, un mito como el mito de las máquinas a vapor, como el mito de no sé qué cuántas cosas, porque lo que ocurre es lo siguiente, que tenemos, tú dices, bueno, el metro, ok, pero los trabajadores en Chile hoy día son más escolarizados que nunca en la historia del país, ¿ya? Nunca ha habido más gente estudiando educación superior, ¿ya? Y nunca ha habido más gente que primera generación de educación. Entonces, no. Lo que pasa es que esto te plantea desafíos de equidad, que es otra cosa. Sí. Porque si bien es cierto, yo te digo, y las cifras respaldan claramente la idea de que la automatización o la ocupación de tecnología no destruye empleos en términos netos. En algunos puestos, en algunas áreas sí, en otras áreas no. Por ejemplo, el e-commerce, ¿ya? El e-commerce, que hoy día está totalmente de moda, que destruye puestos de trabajo en las tiendas, pero crea puestos de trabajo en las líneas logísticas. Y es mucho más significativo lo que se crea en las líneas de logística que lo que se pierde en la... Entonces eso es efectivamente así. Claro, pero en los países en donde esto ocurre, el debate es cuánta equidad, cuánto gana el capital y cuánto gana el trabajo en esta nueva realidad, donde la tecnología es más disponible, donde el capital es más abundante y donde los trabajadores más escolarizados, sin embargo, tienen dificultades para que sus salarios crezcan. En la realidad, de un dato de Estados Unidos doy el otro, o sea, el desempleo es más bajo que nunca, es más bajo que desde el periodo Lyndon Johnson, o sea, en los años 60 tú no habías nacido, ustedes no habían nacido, ¿ya? Y sin embargo los salarios, ya rompiendo la vieja tesis de oferta y demanda, no han crecido nada en el año 2018 en los Estados Unidos, ¿no? Perdona. Nada. No, está excelente. Bueno, quizás uno de los temas significativos es que efectivamente la ley 20.940 establece los famosos pactos de adaptabilidad que ya están registrados en la Dirección del Trabajo y que se están ordenando algunas empresas que ya tienen este carácter vinculante con sus trabajadores y con los sindicatos fundamentalmente, que son los entes encargados. Este proyecto vulnera esa situación y pasa a llevar de alguna manera el derecho colectivo. Frente a esos derechos mínimos, porque en definitiva el proyecto no baja la jornada laboral, sino que mantiene la jornada laboral en 45 horas semanales. No, sí, pero la reduce, en términos matemáticos la reduce, ¿ya? 8.4%. Según sea el supuesto de la modificación. Depende del supuesto de la modificación, sí. Porque son 180 horas mensuales y eso no se... Trabajamos más que 180 horas mensuales. Trabajamos más de 180 horas. Sí, pensando en el trayecto también, incluyendo... No, en términos absolutos. Trabajamos pero más si de 180. Sí. Ya, porque tenemos un mínimo de 8 horas diarias. No, de 10 horas. De 10 horas, pero agregándole las horas extraordinarias. No. 12 horas extraordinarias. Ahí Eso habría está... que sumar el régimen actual o la propuesta. A ver, veamos. Pero antes quiero referirme, antes de entrar en ese detalle, que es lo del proyecto, quiero referirme a un planteamiento que hizo Ricardo respecto de las tasas de sindicalización, que yo creo que hay se deben observarlas si vamos a compararlas con la de los sistemas de fuera de Chile. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos la tasa de sindicalización del año pasado de acuerdo al informe de la Comisión Laboral de Seguimiento de la Ley 20.940, que es un 20%. Ya.
estamos de acuerdo, un 20%. Desgraciadamente, las tasas de la desagregación no viene. Y nosotros necesitamos tasas desagregadas tal como las hacía antes la Dirección del Trabajo, que no sé por qué no están publicadas a partir del año 2017 en adelante. Las últimas fueron las del gobierno de la presidenta Bachelet, porque siempre se hace con un año de retraso. Pero teniendo en cuenta esa desagregación, porque no podemos estimar que hayan variado, este es un sindicalismo totalmente atomizado. Entonces, una cosa es que en los sistemas de los países de la OECD, la tasa más o menos sea conforme, sobre todo Europa cerca del Mediterráneo, sí. Europa del Sur. No vamos a compararnos con Europa del Norte, que las tasas siguen siendo del 80 y 70% de sindicalización. Pero, ¿cuál es la tasa de representatividad que tienen esos sindicatos? Es muy por superior el 20%, porque acuérdense que los acuerdos colectivos representan al grueso de los trabajadores. Así que cuando el sindicato negocia, está negociando con el grueso de los trabajadores. Mientras que nosotros tenemos sindicatitos que la mitad no negocia, de acuerdo a los datos del año 2016, los últimos que tenemos registrados. No negocian. Y cuando negocian, pero por unos pocos trabajadores. Es decir, nuestros sindicatos no tienen fuerza. Entonces, no nos comparemos. No. O sea, para poder negociar, y sobre todo en materia en que se dispone de los límites de la jornada de trabajo, estamos hablando de sindicatitos chiquititos, salvo algunos cuantos que hay en la minería, pero que son la excepción. O sea, la mitad de los sindicatos nuestros negocian y son sindicatos, mientras que en los países comparados, sobre todo los países de la OECD, negocian los grandes sindicatos que son de carácter nacional y que están representando al grueso de los trabajadores. Porque allá, por lo demás, recuerden que los sindicatos son de rama y nacionales. Por tanto, los trabajadores mantienen su sindicalización aunque cambie su puesto de trabajo. Cosa que no existe en nosotros, ya que recuerdo, mi hipótesis básica para hacer cualquier análisis, barrieron con los sindicatos de carácter nacionales con las primeras leyes laborales. La ley, como instrumento del Estado, barrió con el sindicato nacional que existía y desde ahí desapareció nuestro punto de comparación con los sistemas europeos. Bueno, a propósito de la representatividad de los sindicatos, yo creo que los sistemas excepcionales, por lo demás, los sistemas excepcionales de jornada y descanso no es tema de negociación, porque esos son mínimos. Y lo que establece la ley laboral vigente hoy día es que lo autoriza la Dirección del Trabajo. Y todos estos sistemas excepcionales que están rigiendo los ha autorizado la Dirección del Trabajo. Y solamente se establecen cuando el sistema de descanso dominical no puede aplicarse. Recuerden una excepción del artículo 38. El artículo 38 está el sistema de excepción al descanso dominical. Pues bien, y los proyectos de adaptabilidad no están referidos a jornadas de trabajo, salvo la distribución de 4 días, en vez de 6 o 5, en 4 días. El otro es una cuestión de conciliación, supuesta conciliación de trabajo y familia. Los gruesos, los proyectos, las materias, objetos de supuestos pactos de adaptabilidad fueron vetados por la presidenta Bachelet. Recuerden, habían sido aprobados, pero posteriormente, después del fallo del Tribunal Constitucional, en que acogió la impugnación por los grupos negociadores, la presidenta Bachelet dijo, oye, esta materia no la pueden negociar grupos negociadores, así que se sacan, y fueron sacados. Solamente quedaron otras 2 materias que ni siquiera venían en el proyecto original, fueron incorporadas en el Senado. Pues bien, dicho eso, debemos tener presente que lo que plantea este proyecto de adaptabilidad no es solamente la distribución de la jornada semanal, que es en posible 4 días, o en que sea en cómputo mensual, que era el tema que se refería Ricardo. Son muchas otras materias que todas inciden en que se lleva a acuerdos individuales, a la posibilidad de acuerdos individuales, derechos que son mínimos hasta ahora, como cómo distribuir la jornada de trabajo que exceda a la jornada semanal, toda vez que los sistemas excepcionales de jornada y descanso no van a ser referidos solamente a excepciones al descanso dominical, sino que, como establece el proyecto, cada vez que el sistema de jornada ordinaria no puede aplicarse, el trabajador y el empleador van a poder negociar, es decir, establecer jornadas excepcionales de 2 semanas entre el acuerdo entre el empleador y el trabajador. Eso es, pero es ilógico, y lo establece, lo quita de la facultad de la Dirección del Trabajo y lo lleva a la autonomía individual. De igual manera, se llevan a la autonomía individual sistemas de horas extraordinarias por doquier,
tanto en cómputo mensual como semanal. Además, establece que horas que hasta hoy día son de la jornada de trabajo ya no lo serán, por cómo es el tiempo que se invierte para preparar la jornada de trabajo. Cambio de ropa, traslado interno dentro de la empresa. Eso, es decir, son todas materias que apuntan a disponer de los mínimos del trabajo, de los tiempos de trabajo y de los tiempos de descanso. Yo no creo que que estos temas sean simplemente una materia de dar respuesta a los requerimientos de flexibilidad empresarial en términos amplios, tal como se ha planteado en otros países, que el tema de la flexibilidad ha estado referido a jornadas, sino que aquí el tema de la flexibilidad es en respecto de todos los diversos aspectos de las jornadas de trabajo y de los descansos. Descansos diarios, descanso semanal, descanso inclusive, descanso anual. Y se lleva a la posibilidad de que esta materia ya no esté definida por el Código del Trabajo como derecho mínimo. Recordemos, el primer convenio de la OIT fue sobre este punto. Y aquí nosotros con un proyecto de ley que dice, no, esto lo quitamos. O sea, las materias más sensibles de nuestra disciplina, de mi disciplina, que es el derecho del trabajo, se está dispositivizando a la autonomía individual. Sí, mira, yo pienso que yo no le veo un destino muy feliz al proyecto, la verdad, ¿no? Porque en la medida que vayas precisando distintas cosas, por ejemplo, temas de descanso dominical. Yo vi un par de encuestas que señalaban que la gente estaba muy contenta porque la gente se queda con los titulares. Hay que decir que en la presentación de este proyecto hubo una gran operación comunicacional también. Totalmente, totalmente. ¿Ya? Y como había en varios otros proyectos del gobierno actual, ¿ya? Que es un gran titular, y después incluso ayer se anunció una línea de tren que parece que no está aprobada, pero se anunció como que ya estuviera empezando el lunes la a funcionar. Melipilla, claro, sí. No, la de Melipilla sí, un viejo estudio. No, la de Melipilla es un proyecto muy antiguo que se anunció, y una vez que ya está en condiciones de ser ahora puesto en marcha. Uno a Tiltil y ya eso anunció, y la ministra del área dijo que no habían los estudios todavía que facilitaran esto, porque son cosas de bueno, para decirte, la de Melipilla cuesta $1.500 millones, imagínate el impacto que tiene, y es muy valioso que se haga, pero se estudiaron muchos años. Entonces, aquí hay un poco de anuncio, y por tanto, como bien decía Irene, hay un poco también de improvisación, porque se hizo este estudio. Yo tengo la sensación, y siempre he tenido, que este proyecto ha sido muy hecho para que el mundo empresarial sienta que hay por parte del gobierno una cierta responsabilidad, digamos, decisión de avanzar en cosas que a ellos les pudieran convenir, ¿ya? Pero claramente el panorama en el colegislador, que es muy negativo para este tipo de proyectos. Si uno, por ejemplo, voy con el descanso dominical. Nosotros teníamos un domingo a la semana como irrenunciable. Cuando presentamos nuestra reforma, que me correspondió, pasamos a 2, ¿ya? Y las excepciones han sido construidas básicamente para sectores que naturalmente operan para ese tipo, digamos, desarrollan su actividad, en el caso de la gastronomía, por ejemplo, turismo, etc. Operan más, claro, ¿ya? Entonces, salirse de ese mundo de las excepciones, ¿ya? Es como difícil, ¿ya? Difícil de aceptar, y puede ser socialmente muy negativo. Pero volviendo al ejemplo de la encuesta, la gente está como, porque si el anuncio tenía un propósito comunicacional, tuvo un relativo éxito, porque yo vi un par de encuestas que la gente decía, mire, que yo voy a poder trabajar o organizar mi propia jornada, pero no creo que el empleador quiera, ¿ya? Esa era un poco la reacción de la gente, porque la gente, ¿qué piensa? Mira, yo voy a trabajar de lunes a jueves, voy a descansar viernes, sábado y domingo. Claro. Pero eso es una fantasía, es decir, porque en definitiva será el empleador, y eso llega hasta su punto razonable. Si se quiere hacer una reforma de este tipo, es también para que de alguna manera el negocio funcione, y no va a ser simplemente a gusto de lo que el trabajador buenamente decida. Por ejemplo, si el empleador en el fondo lo que tiene es pega para el día miércoles, viernes, domingo y lunes, bueno, tendrá que plantearlo de esa manera. O sea, cada cual verá. Entonces, por eso existe la ley, para que la discrecionalidad no imponga unas condiciones inaceptables, ¿ya? Y yo tengo la sensación de que si tú te metes ya solo en el tema de descanso dominical,
Y vas a tener, para que este proyecto funcione en su espíritu, que levantar las actuales exigencias de las 2 domingos, etcétera. Segundo, si te metes con lo de las horas extras, hay un fondo grande de dinero que sería transferido de vuelta desde los trabajadores que hacen horas extras a el empleador, porque esto sería acogido en el día. Ningún empleador hace horas extras o paga horas extras si no las necesita, ¿ya? Y si el empleador puede, y no estoy satanizando a nadie, estoy pensando en la racionalidad, si el empleador pudiera cubrir, usando estas normas, ese número de horas que paga por la jornada ordinaria, lo haría, ¿ya? O sea, las dos racionalidades son totalmente muy explicables. Entonces, solo tomo 2 temas, descanso dominical y el descanso y lo de las horas extra, para decirte que en su mérito esto es una discusión dificilísima de hacer y muy difícilmente de aceptar por parte del legislador, que se ha mostrado bastante chúcaro en estas materias. Yo, quiero decir, cuando dije que se presentó el Estatuto Laboral Joven en abril del año 2018 diciendo, no, este es un proyecto que es de fácil despacho, el proyecto hasta el día de hoy está en el Congreso y no ha salido. Y se transformó el estatuto en modificación de un artículo, ¿ya? Donde se va a cambiar, de acuerdo a las indicaciones que estaba presentando la senadora Goich, se quiere cambiar el límite de edad al cual es aplicable de 28 a 24 años, con lo cual reduce el campo de aplicación bastante. Yo apoyo lo de la senadora, que quede claro, ¿no? Pero lo que cambie la naturaleza del proyecto es totalmente obvio, ¿no? Y que las jornadas no puedan ser de 12 horas, sino que sean de 10, con lo cual, o sea, el impacto al propósito mismo del proyecto original es muy grande. Quiero decir con esto que nada es fácil en este tipo de legislaciones. Hemos visto esta semana el debate sobre el proyecto de pensiones, que está en un punto, digamos, como de agujero negro, o sea, una discusión que hoy día está totalmente confundida. Ya no estamos hablando de votar o no de legislar, sino que cuál es simplemente la naturaleza del ente que va a administrar que eso es un capítulo del proyecto, ¿no? O sea, un aspecto digamos, entonces creo que es una legislación, y me parece razonable. Yo creo que siempre las legislaciones laborales tienen que ser asumidas con mucha seriedad, con mucho tiempo, y discutiendo todos los aspectos, escuchando absolutamente a todos los actores, que no son solo los trabajadores y los empleadores, ¿no? En este tema de la jornada yo creo que es muy importante conocer bien cómo funciona la vida social de nuestros países, ¿ya? Cómo funciona la vida cotidiana de los trabajadores, particularmente las trabajadoras, ojo, ¿ya? ¿Qué pasa con las salas cunas? ¿Qué pasa con los sistemas de transporte? ¿Qué pasa con la salud mental? O sea, yo creo que es una cosa muy multidisciplinaria, y me parece que ahí yo tengo un matiz con algunos que siempre dicen, mira, esta cuestión no puedo... Yo creo que hay que hacer esta discusión. Yo soy partidario de hacerla muy, muy a fondo, pero tomando todos los temas. Entonces, concluyo tomando otra cosa. Ha habido una avanzada una bancada transversal que lidera Camila Vallejo por la reducción de jornada de 45 a 40, así pura y simple, digamos, la misma actual, pero 5 horas menos, ¿ya? Y eso ha ido agarrando bastante fuerza. Y es una discusión súper razonable de tener, ¿ya? No es llegar y comprársela tampoco, porque si a mí me dicen, yo diría ya, pero hagámoslo gradual, ya, veamos que no tenga efecto sobre las remuneraciones, porque nadie paga de más, para que seamos claros, ¿no? Claro. Y cuando estamos hablando de empresarios, no hay que pensar en ese caso en Walmart, ¿ya? Que optimiza, sino que estamos pensando en el señor de la esquina que tiene una fuente de soda y que tendría que hacer la misma pega con menos horas laborales, ¿no? Pero creo que es una cuestión súper, lo que está proponiendo Camila, muy interesante de tener en cuenta. Sí, porque se ve o se visualiza como que ahí sí es posible poder conciliar de alguna manera la familia y el trabajo, o la cotidianidad con el trabajo. Alguien tiene que pagar la transición. Alguien tiene que pagar la transición. Sí, no es tan gratuito. No. Claro. ¿Qué le parece a usted ese proyecto, profe? Bien, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Ricardo. Creo que es necesario, pero verlo, analizarlo de todas las perspectivas, y cómo puede alcanzarse los objetivos sin también dañar la productividad en el país. Es decir, no es. Pero me parece bien. Pero más allá el problema es que, claro, uno lo piensa, lo mira desde afuera y ve que la productividad aumenta, pero el desequilibrio se estanca, pero no aumenta para los trabajadores. La verdad que tenemos una productividad súper estancada en Chile. Hace mucho rato, ¿no? Perfecto. Pero da la impresión que esa desigualdad que está hacia arriba, digamos, siempre para el empresariado, no chorrea para el trabajador.
Esa es otra discusión. También la Fundación Sol sacó una estadística señalando de que efectivamente el 60% tienen ingresos en calidad de pobres dentro de la sociedad. O sea, a ese nivel para poder sustentar una familia. Entonces, estamos frente a una dicotomía en que pareciera que estas 7 familias o las personas que manejan los grandes consorcios son nuestros enemigos de alguna manera. Yo sé que no es así porque la productividad es permanente. El gran número de trabajadores no está tal vez trabajando. También está en pequeña empresa, está en la industria, está en la agricultura. Esos que ganan 550.000 menos que dice la Fundación, muchos de ellos son empresarios, ya pequeñitos, ya los que están en la feria, un montón de gente. Ya. Entonces no hay que comprarse una visión, y si tú dices, bueno, yo voy a reducir la jornada y no tienes en cuenta esa realidad, lo más probable es que Walmart sea más capaz de adaptarse a esa nueva realidad que la señora que tiene un bolichito en la esquina y que tiene contratado un trabajador. Pero el problema frente a la jornada 40 o 45, mantengamos. El problema es que un alto número de trabajadores labora mucho más que eso, dado los bajos ingresos, y lo que está a propósito posibilitando el proyecto es incentivar eso, porque tú sabes que ahora en la propuesta la jornada extraordinaria no es con un mínimo de 2 horas diarias, no hay mínimos, por tanto esos días en que el trabajador ya no debería trabajar de acuerdo a su jornada ordinaria, podría desarrollar jornadas extraordinarias de 10 horas. ¿Qué te imaginas? Es decir, la propuesta va en el juego de intensificar el trabajo mediante las horas extraordinarias u otras posibilidades. El problema es que la mayoría de nuestros trabajadores tienen que trabajar más de una jornada extraordinaria, toda vez que los ingresos por esta jornada extraordinaria, tal como lo plantea la Fundación Sol, no te dan los ingresos necesarios para mantener una vida digna. ¿Qué porcentaje de nuestros trabajadores por una jornada de 45 horas está recibiendo el salario mínimo, el ingreso mínimo? Es decir, que líquido, ¿cuánto es hoy día? 270.000 pesos. Es que al menos, un ingreso de una familia puede vivir con 2 ingresos de 270.000 pesos, vivir dignamente. Esa es la gran pregunta. Sí, y ahí el tema con la productividad, porque la productividad está estancada. Cuando la productividad crece es porque la productividad en algunos sectores selectivos de la economía chilena, particularmente en la gran minería, crece, ¿ya? Y eso arrastra el promedio, pero la productividad generalizada está, como tú decías, tenemos un déficit en los sistemas de capacitación, ¿ya? De capacitación en los puestos de trabajo y de capacitación para los puestos de trabajo y de capacitación. Y ahí tenemos una cosa, y eso ha sido muy difícil, y eso el hecho que no tengamos un sistema nacional de capacitación fuerte, pese a que hay recursos públicos implicados, no es responsabilidad solo del gobierno actual, sino que de los últimos gobiernos. O sea, aquí ha habido un dejar estancado un sistema de capacitación que no acompaña al trabajador y que está muy funcionalizado por una cantidad de intermediarios, y yo creo que es algo que también hay que discutir, y yo creo que también es parte de este mismo asunto, porque la única posibilidad que tenemos de ir hacia un mundo de más modernidad, por tomar el término en un sentido estricto, que significa en el fondo la incorporación de más tecnología y de mejores formas de organizar nuestro trabajo, que entre otras cosas tienen como saldo el que sea la gente tenga más tiempo libre, ¿ya? Es con trabajadores más capacitados. Si el problema de las 40, si vamos a 40 horas y las comparamos a las 40 nuestras con las 40 de Alemania, ya es una cosa totalmente distinta en materia de productividad, y es por la formación de un trabajador y una trabajadora en promedio, ¿ya? Claro, sí, sin duda. Sé que se tiene que ir. Sí, pero muy agradable. Y me está haciendo señas por ahí. Pero quiero contarles también a los radiovidentes y radioescuchas que estamos siendo patrocinados, o tenemos el primer auspiciador, en realidad, gracias a algunas gestiones que hizo Moira. ¿Y quién es Moira? Con la editorial EDAF. Mira. Así es que este regalito es de Carlos Canales y Miguel Rey para usted por haber venido al programa, en nuestro primer aporte, nuestro primer auspiciador, que nos va a empezar a acompañar todos los sábados también. Así que sé que se tiene que ir, nos vamos a quedar un ratito con la profe Irene. Así es que arrozales sangrientos. ¿Qué tal? Tú tienes que ir con Asia, claro. Con Asia, sí. Carlos Canales. Bueno,
Gracias, muchas gracias, un placer estar acá y qué bueno este emprendimiento de ustedes. Bueno, en eso estamos. Y bueno, en esa búsqueda, y esto sí que es modernidad completa. tratando de promover los derechos de nuestros Excelente. trabajadores. Esa es Sí, nuestra está propuesta, bien. básicamente. Que el sindicalismo se fortalezca, que ojalá tengamos algún día un sindicato que se pueda parar de igual a igual con el gobierno y que podamos negociar este tipo de proyectos de manera conjunta. Y no estar esperando que lo que nos caiga lo asumamos como estamos acostumbrados. Bueno, muchas gracias. Así que muchas gracias, don Ricardo. Nos quedamos aquí con la profesora Irene, con Irene Rojas. Niño. Profesora, ¿cuál cree usted que son los desafíos que necesitamos en el mundo del trabajo para poder desarrollar de mejor manera los derechos colectivos, derechos individuales, a su modo de ver? ¿Qué nos falta construir? En esa perspectiva, creo que en esa perspectiva de los derechos colectivos del trabajo, necesariamente que el Estado tenga una función promotora de la organización sindical y no controladora y atomizadora como ha sido históricamente. Claro. Soy una convencida de eso. El sindicato puede erigirse naturalmente en sus inicios como una organización representativa de los intereses de los trabajadores a nivel local, ramal, nacional. Sin embargo, desde los inicios del derecho del trabajo en nuestro país, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otros sistemas, el Estado, tal vez por un temor, su objetivo ha sido desarticular la organización sindical y desarticularla y atomizarla. Hago presente y recuerdo que nuestro primer sindicato fue de carácter nacional. La FOCH no era una central sindical. Era un sindicato de carácter nacional, muy fuerte. ¿Qué es lo que hizo las primeras leyes laborales? Perfecto, se prohíbe este tipo de sindicato solamente a nivel de la base del sistema productivo, empresa y de actividad. Cuestión que recogió el plan laboral y lo intensificó. Y tal cual se mantiene hasta hoy en día, porque en esa materia las reformas laborales no han hecho nada, claro. O sea, han sacado algunas normas que ya eran impresentables, pero el modelo, la base. Entonces mantenemos un sindicalismo muy atomizado, que no logra representar los intereses, pues no tiene fuerza. O sea, a ver, solamente hay sindicatos de empresa en la mediana empresa, y eso en un 25% de las medianas empresas hay sindicatos, y en la gran empresa, solo un 50% de las grandes empresas hay sindicatos. Y en las pequeñísimas y microempresas no hay sindicato. Oiga, porque hay que ser un héroe, pues, una heroína para armar un sindicato. O sea, a mí lo que me cuentan los dirigentes es que para armar un sindicato tienen que moverse como si fuese un sistema paralelo, claro, y hacerlo todo escondido y lo pueden presentar. Aparecer, claro, porque si no, la represalia. Eso es el ejercicio de un derecho fundamental. Sí. Entonces, para mí, aquí faltan leyes que promocionen de verdad la organización sindical y que dejen lo que ha sido la constante en nuestra historia de que las leyes se han utilizado como un instrumento para atomizar y desarticular la organización sindical. Claro, el Estado debe ser un buen ejemplo, pero claro, hemos tenido etapas dentro del desarrollo estatal que efectivamente ha demostrado lo contrario. Recordemos que estábamos en una época de discusión de la promoción de los derechos colectivos y resultó que el Banco Estado se fue a huelga. Y el director del Banco Estado dio una bonificación de 6 millones a cada trabajador. Y al día siguiente el Estado los desvincula por tener atribuciones que no le corresponden. Entonces, el ejemplo está muy marcado porque cuando uno da el ejemplo como Estado, como esta institución de instituciones, esa cultura también traspasa hacia el empresariado, creo yo. Entonces, si lo hace el Estado, imagínense si no lo hacen. Yo no sé si ese ejemplo para mí no es el mejor, porque hay una constante de que una constante en los últimos decenios, no solamente en los últimos años, de que el interés de los trabajadores y de la organización sindical es obtener objetivos de carácter remuneracionales.
Yo creo Sí. que uno de los objetivos es totalmente Sí, válido, lo digo siempre, como trabajadora, claro. pero no es ese el objetivo de la organización sindical. El objetivo de la organización sindical es representar los intereses de los trabajadores, intereses que van mucho más allá de la cuestión remuneracional. Es mi forma de vida. Si mal que mal yo trabajo 1/3 de mi vida, incluso más, porque con todos los tiempos de transporte es mucho más, diríamos casi la mitad de mi vida es de trabajo. Necesito tener condiciones laborales dignas, necesito como trabajador, como trabajadora, necesito que se me reconozcan las diversas dimensiones de qué es mi vida. ¿Por qué los sindicatos deben hacerse cargo precisamente de las jornadas? Pero acá en Chile esa materia no se puede negociar, porque recordemos que la negociación colectiva está limitada a aspectos meramente remuneracionales. La organización de trabajadores tiene que tener una visión de lo que son las organizaciones, de lo que son los intereses de la comunidad. Pero acá solamente lo que existe hoy en día solamente lo tienen las centrales sindicales, porque a los sindicatos se les niega esa representatividad de los intereses sociales. No la tienen, puesto lo lógico que deberían tenerla. Claro. Yo creo que es eso, o sea, rescatar el sindicato como la representación de los trabajadores y de las trabajadoras en sus diversas dimensiones. Claro, y poder postular también hacia un derecho efectivo de huelga. O sea, Es un instrumento básico. Básico. O sea, no puede ser que hoy día los trabajadores tengan que resguardar los intereses del empleador, el patrimonio del empleador mientras están en un proceso de huelga. Eso me parece, pero aberrante, por decirlo de alguna manera. La huelga debe ser efectiva y la empresa debe paralizar. Ese es mi pensamiento, esa es mi forma, el concepto que tengo yo de huelga, de que efectivamente la empresa se paraliza y se paraliza. Pero tenemos esta reforma que de alguna manera ha sido tan criticada por ambos lados, pero que en definitiva el empleador siempre mantiene la calidad, en el caso de los servicios mínimos, o mantiene paralizada o siguiendo trabajando con los trabajadores. Pareciera que el derecho a huelga efectivo o el rango, porque el derecho a huelga es un principio, es un derecho fundamental, pero se utiliza solamente en grandes discusiones, tanto por la derecha como por la izquierda. No es transversal, pero al momento de la huelga efectiva propiamente tal, ahí todos están en contra de que efectivamente es un derecho que debe estar limitado. Y recuerde usted que el derecho de huelga formalmente solo se reconoce dentro de la negociación colectiva. ¿Y claro. qué sucede con el conflicto colectivo? El conflicto colectivo, cuando hay una controversia, ¿por qué se les desconoce el derecho de los trabajadores de poder hacer uso de un derecho que es de carácter fundamental? O sea, el tema es, reitero, acá lo que se ha planteado en materia de relaciones colectivas de trabajo es una legislación que desconoce muchos de los derechos que son de carácter fundamentales, y además hay un instrumento, funcionaliza estos instrumentos legales a fin de mantener un sindicalismo atomizado y sin muchos instrumentos de acción, sí, como es la huelga solamente dentro de la negociación colectiva, y más bien dentro de una modalidad de negociación colectiva como es la reglada. La reglada. Así es. Bueno, profesora, yo no sé, palabras finales para poder, ya estamos llegando a la hora, no se nos fue volando, respecto básicamente en lo que está nuestra sociedad, básicamente cómo la visualiza usted, qué es lo que se hace necesario poder iniciar como para poder fortalecer los sindicatos. ¿Qué le parece esta forma, esta misma pequeña forma, esta plataforma tan cortita para poder promover los derechos sindicales y los derechos individuales? Me parece muy bien, más allá de los desafíos que plantea el mundo del trabajo, de los cuales Ricardo ha señalado en forma muy sintética, sí, adhiero a ello, y de los que hemos ido señalando, particularmente de estas propuestas que ha efectuado el gobierno en los últimos meses. Creo que las iniciativas que se adoptan dentro de la sociedad civil para hacer frente a estos desafíos son fundamentales. Y particularmente quiero felicitar a ti, a Luis López, y a Ignacio Facuzzi, que no está hoy en día, por este proyecto que encuentro maravilloso. Es decir, dos chicos jóvenes que
asumen el desafío de entregar nuevos instrumentos a la comunidad mediante la discusión de temas que son totalmente contemporáneos, y lo hacen en estos términos. O sea, estás todos los fines de semana trabajando, llamando a los invitados, concertando las reuniones y disponiendo de tu tiempo que debería ser de descanso. Todo por este proyecto de comunicar a la comunidad lo que son las ideas que se están debatiendo. Me parece de un altruismo salvaje. Y el aprendizaje también permanente. Mis felicitaciones a esta iniciativa. Muchas la verdad gracias, profe. Es que me llena de orgullo haber sido tu profesora. No, bueno, el orgullo es mío. Y de Ignacio. El orgullo es mío. Y bueno, profesora, para poder ir cerrando, darle un pequeño regalito de la librería que nos está auspiciando. Es un libro de yogas, una guía completa sobre los yogas y la filosofía hinduista, de Ramiro Calle. Oye, pero muchas gracias. Qué tema más interesante. Siempre he querido acercarme al yoga, sobre todo para tener espacios de meditación. Eso. Pero la agitada vida no importa. No siempre hay un espacio. Sí, pero me voy a incorporar, me voy a introducir a este tema. Bueno, muchas gracias por estar en Diálogos Laborales. Nos vemos el próximo sábado. Con otro tema interesante, conversando con otros actores sociales también del mundo del trabajo. El día de hoy estuvimos con don Ricardo Solari y con la profesora Irene Rojas, que ha sido muy grato aprender y muy grato también la visión que ellos tienen desde la perspectiva doctrinaria y también de la perspectiva del ejercicio propiamente tal, como exministro del Trabajo. Así que muchas gracias a toda la comunidad y hemos tenido muchas visualizaciones, así que muchas gracias. Bien, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.